Imagina que lo último que ves antes de morir es un techo de piedra húmeda y un rayo de sol que nunca llega a tocarte. Imagina que tus uñas están desgastadas por dentro, que la tierra cede lentamente bajo tus dedos y que al otro lado alguien más también escarba, no para salir, sino para llegar hasta ti. Nadie debería morir así. Pero eso fue lo que encontraron el 2 de noviembre de 2023 en el cementerio de San José de Malpaisillo, un pueblo olvidado del occidente de Nicaragua, donde el calor seca las lágrimas antes de que lleguen al suelo y donde la muerte, dicen, no espera su turno, sino que viene cuando le place. Era el Día de los Muertos, y el sol había comenzado a caer detrás de las colinas de lava petrificada, cuando una pala golpeó algo que no era roca ni raíz. Un golpe hueco, una vibración leve que hizo que el joven trabajador que cavaba el nicho se detuviera de inmediato. Lo que vio, al retirar la primera capa de polvo gris, no fue una tabla de ataúd, sino un pedazo de tela descompuesta con una cremallera aún visible. Una mochila. Dos, en realidad. Y junto a ellas, algo más difícil de explicar. Un zapato de trekking, cubierto de una tierra que ya no pertenece a este siglo. No había ninguna lápida en esa zona. No debía haber nada allí. El espacio era nuevo, o eso creían. Pero mientras seguían cavando, empezaron a emerger los cuerpos. Dos esqueletos completos, parcialmente momificados por la compactación del terreno, enterrados uno junto al otro. Y entre sus manos entrelazadas, aún firmes por la presión del suelo, un hilo de tela roja, como una pulsera desgastada que los unía. La policía llegó al anochecer. La excavación fue sellada. Lo que empezó como una rutina de ampliación terminó con un interrogante que reabrió un caso olvidado hace 4 décadas. Porque el odontólogo forense que examinó los restos encontró algo inesperado. Uno de los cráneos tenía una antigua fractura, como de una caída, y el otro, en el interior de la cavidad bucal, aún conservaba la mordaza. La prensa no tardó en hacer lo suyo. Hallazgo macabro en cementerio rural. Cuerpos enterrados sin ataúd ni registro. Posible crimen ritual en Malpaisillo. Pero lo que nadie publicó, porque nadie lo sabía aún, era que bajo uno de los cuerpos, comprimida contra la tierra, apareció una libreta húmeda, apenas legible, con la frase escrita en inglés: "We were followed". Nos seguían. Imagina que lo último que ves antes de morir es un techo de piedra húmeda y un rayo de sol que nunca llega a tocarte. Imagina que tus uñas están desgastadas por dentro, que la tierra cede lentamente bajo tus dedos y que al otro lado alguien más también escarba, no para salir, sino para llegar hasta ti. Nadie debería morir así. Pero eso fue lo que encontraron el 2 de noviembre de 2023 en el cementerio de San José de Malpaisillo, un pueblo olvidado del occidente de Nicaragua, donde el calor seca las lágrimas antes de que lleguen al suelo y donde la muerte, dicen, no espera su turno, sino que viene cuando le place. Era el Día de los Muertos, y el sol había comenzado a caer detrás de las colinas de lava petrificada, cuando una pala golpeó algo que no era roca ni raíz. Un golpe hueco, una vibración leve que hizo que el joven trabajador que cavaba el nicho se detuviera de inmediato. Lo que vio, al retirar la primera capa de polvo gris, no fue una tabla de ataúd, sino un pedazo de tela descompuesta con una cremallera aún visible. Una mochila. Dos en realidad, y junto a ellas, algo más difícil de explicar. Un zapato de trekking, cubierto de una tierra que ya no pertenece a este siglo.
No había ninguna lápida en esa zona. No debía haber nada allí. El espacio era nuevo, o eso creían. Pero mientras seguían cavando, empezaron a emerger los cuerpos. 2 esqueletos completos, parcialmente momificados por la compactación del terreno, enterrados uno junto al otro. Y entre sus manos entrelazadas, aún firmes por la presión del suelo, un hilo de tela roja, como una pulsera desgastada que los unía. La policía llegó al anochecer. La excavación fue sellada. Lo que empezó como una rutina de ampliación terminó con un interrogante que reabrió un caso olvidado hace 4 décadas. Porque el odontólogo forense que examinó los restos encontró algo inesperado. Uno de los cráneos tenía una antigua fractura, como de una caída, y el otro, en el interior de la cavidad bucal, aún conservaba la mordaza. La prensa no tardó en hacer lo suyo. Hallazgo macabro en cementerio rural. Cuerpos enterrados sin ataúd ni registro. Posible crimen ritual en Malpaisillo. Pero lo que nadie publicó, porque nadie lo sabía aún, era que bajo uno de los cuerpos, comprimida contra la tierra, apareció una libreta húmeda, apenas legible, con la frase escrita en inglés: "We were followed". Nos seguían. Próximo bloque. Reconstrucción del caso original. 2 mochileros europeos llegan a Nicaragua en 1982 y deciden acampar junto al cementerio por falta de alojamiento. Lo que ocurrió esa noche y los días siguientes será revelado poco a poco. ¿Te parece bien el tono, ritmo e inmersión, Marcos Senpai? ¿Sigo con este enfoque para el bloque 2? Tú dijiste: sí. ChatGPT Plus. Perfecto, Marcos Senpai. Continuamos entonces con el bloque 2, manteniendo el tono emocional, oscuro y meticuloso. Ahora viajamos a 1982 para conocer a los protagonistas antes de su desaparición. Aquí va. Bloque 2. La última vez que alguien vio con vida a János y Elise fue el 13 de julio de 1982, en un mercado polvoriento al sur de León. Eran jóvenes, delgados, con mochilas gastadas por los bordes y una cámara colgando del cuello de él. Habían llegado a Nicaragua por tierra tras cruzar desde Honduras, con la intención de registrar su viaje por Centroamérica en una serie de fotografías en blanco y negro que luego, decían, querían exponer en Viena. Él era austríaco, ella francesa. Tenían 25 y 23 años, respectivamente. No eran reporteros ni antropólogos. Eran simplemente 2 mochileros con una idea romántica sobre el mundo. Conocer culturas a través de los cementerios. Habían visitado uno en Guatemala, otro en San Salvador y otro en Copán. Llevaban una bitácora donde apuntaban los símbolos funerarios, los estilos de lápidas, los nombres más repetidos. Les fascinaban los detalles que parecían intrascendentes. Velas rotas, flores secas, cruces inclinadas. Aquel martes, después de comprar pan, frutas y agua, preguntaron por el cementerio más viejo y más apartado que aún estuviera en uso. Un hombre les respondió con desgana, señalando hacia el oeste. San José de Malpaisillo. Es puro polvo, pero ahí entierran a los suyos desde antes de la guerra. Elise anotó el nombre en su libreta y sonrió. János, según quien los atendió, preguntó si podían llegar caminando. En bus hasta el cruce de la Ceiba. Después es tierra. Pero sí, se puede. Salieron del mercado con un par de botellas extras de agua, algo de queso y una carpa enrollada en la mochila. Iban con el tiempo justo, porque el sol ya empezaba a hundirse tras las nubes de ceniza que solían cubrir el occidente en esa época del año. No se sabe a qué hora exacta llegaron al cementerio.
Pero se sabe que esa misma noche, una anciana del caserío cercano, la única que aún vive hoy, escuchó ladrar a los perros como si alguien hubiera abierto la tierra, y que al amanecer el panadero del pueblo vio huellas nuevas junto al muro norte del cementerio. Nadie volvió a verlos después de eso, ni a ellos, ni a sus huellas. Pasaron 3 días antes de que alguien notara que János y Elise no habían regresado. El primero en preocuparse fue el dueño de un hostal en León, donde habían dejado parte de su equipaje, una mochila pequeña, un rollo de negativos y un sobre con postales que pensaban enviar desde Managua. El hombre, un costarricense afincado en Nicaragua desde hacía años, recordó que le dijeron que irían a un cementerio rural solo por una noche. «Van a hacer fotos y a dormir bajo las estrellas», le comentó Elise, con su español entrecortado. Cuando no volvieron, pensó que habrían tomado un desvío hacia la costa, pero al llegar el 5.º día, ya no pudo seguir ignorando el presentimiento que lo empujaba al estómago. Fue él quien fue a la policía de León. La denuncia inicial fue tratada con desinterés. 2 turistas desaparecidos posiblemente cruzaron a El Salvador, o se fueron a las playas, o simplemente no querían que los encontraran. Nadie lo dijo, pero todos lo pensaban. En 1982, Nicaragua era un país herido, con ojos en todas partes y voluntad de olvidar lo que incomodaba. Pero el dueño del hostal insistió, y cuando mostró los pasaportes que János le había pedido que guardara en la caja fuerte, por seguridad, las cosas cambiaron. Eran oficiales. El chico era hijo de un profesor universitario de Viena, y ella trabajaba como asistente en una emisora pública de París. No eran hippies sin vínculos. Había embajadas que preguntarían por ellos. Se formó un grupo de búsqueda improvisado. 2 agentes locales, un guía del pueblo y 3 campesinos que conocían la zona de Malpaisillo. Llegaron al cementerio una semana después de la desaparición. Lo que encontraron fue nada. No había carpa. No había fogata. No había restos de comida ni basura. Ningún indicio de presencia reciente, más allá de unas huellas parciales junto al muro este, ya borrosas por la lluvia. Pero el guía notó algo extraño. «La tierra está removida aquí», dijo señalando una franja estrecha detrás de un mausoleo olvidado, donde las lápidas tenían más óxido que letras. «¿Alguien cavó?», preguntó el agente. Alguien cubrió, pero no se excavó. No hubo orden judicial. No había pruebas. El grupo regresó a León sin resultados. Y al día siguiente, la oficina de la policía recibió una nota sin remitente. Una hoja amarillenta doblada en 4. Decía en letra firme: «Lo que se entierra en San José no se desentierra». Los padres de János llegaron a Managua a finales de agosto. Volaron desde Viena con la esperanza, o la negación, de que todo se tratara de un malentendido. Los recibió un funcionario de la embajada austríaca. Serio, joven, tembloroso. Les dijo que harían todo lo posible, que hablarían con la policía, con el Ministerio de Turismo, con el ejército si hacía falta, pero no había mucho que hacer. No existía ninguna evidencia concreta de un crimen. No había testigos, no había cuerpos. No están muertos, pero tampoco están vivos. Están en pausa, dijo el padre de János, un hombre delgado con las manos crispadas como ramas secas. La madre de Elise no viajó. Envió una carta desesperada al consulado francés, luego otra y otra.
En ninguna recibió respuestas más allá del clásico asunto en investigación. Ninguno de los dos gobiernos presionó demasiado. 1982 era un año cargado de conflictos internos en América Latina. Y 2 turistas desaparecidos en un pueblo perdido de Nicaragua no eran prioridad para nadie. Pasaron las semanas, luego los meses. El caso quedó archivado como lo que era oficialmente: una desaparición sin pistas, sin violencia, sin responsables. Pero en Malpaisillo, los rumores no dejaron de crecer. Los niños hablaban de los mochileros de la lápida torcida. Los ancianos decían que no debieron haber dormido dentro del camposanto, que eso no se hace. Esa tierra no es para vivos, dijo una mujer que barría los pasillos entre nichos y que juraba haber visto una carpa color mostaza junto al mausoleo central esa noche, pero que al día siguiente ya no estaba. Fue como si nunca hubieran llegado, pero las pisadas seguían ahí, y una flor blanca, pisoteada, fuera de su sitio. Otros aseguraban que los escucharon hablar en voz baja, que discutían por algo que habían encontrado entre las tumbas más viejas. Un nombre, tal vez, o una fecha. Y en el centro cultural del pueblo, una sala con sillas de plástico y fotografías mal impresas en las paredes, había una leyenda que solo se contaba en voz baja. En San José hay tumbas que respiran por dentro. No las ves, pero si te acercas, escucharás algo. Como uñas, como alguien llamando desde abajo. Nadie mencionó eso a la policía, porque en los pueblos, cuando la muerte quiere silencio, se le concede. El laboratorio forense de León recibió los restos el 3 de noviembre de 2023, a primera hora de la mañana. Lo primero que llamó la atención de los técnicos no fue el estado de los cuerpos, aunque el nivel de conservación por compactación era inusual, sino la posición. Estaban acostados de lado, uno frente al otro, con las manos entrelazadas a la altura del pecho. No había ataúd, ni ropa ceremonial, ni joyas, ni objetos personales salvo una cuerda deshilachada que ataba sus muñecas. Ambos tenían los pies descalzos, y aunque las cuencas vacías parecían mirar hacia el otro, los cráneos presentaban fracturas asimétricas. En él, un golpe en la parte posterior. En ella, un hundimiento lateral como si hubiera chocado contra piedra. Las radiografías confirmaron fracturas antiguas en costillas, tobillos y radio. Ninguna lo suficientemente mortal, ninguna que explicara por qué murieron así, abrazados bajo tierra, sellados por el tiempo. Fue la antropóloga de guardia quien hizo la pregunta que incomodó a todos. ¿Y si no los enterraron para ocultarlos? Entonces, ¿por qué? ¿Y si los enterraron para mantenerlos juntos? El silencio fue inmediato, porque bajo uno de los cuerpos, el de ella, hallaron un objeto más. Un trozo de papel ennegrecido, doblado con precisión milimétrica, casi ilegible, pero aún reconocible en inglés. No fue él. La tinta se había corrido. Nadie podía asegurar si fue escrito antes o después de morir, ni siquiera si fue escrito por ella. Pero el hallazgo cambió la dirección de la investigación, porque ese mensaje sugería algo más que una tragedia. Sugería un tercero. Llanos y Elise llegaron a San José de Malpaisillo poco antes del atardecer. Eran las 5:42 de la tarde, según la última anotación que él hizo en su bitácora: cementerio en el borde del pueblo, lomas al oeste, tierra negra, el lugar perfecto. Entraron por la reja sin candado y caminaron entre los pasillos de tierra dura. Las lápidas eran rudimentarias,
la mayoría con cruces de hierro y placas mal soldadas. Algunas tenían fechas que se remontaban a 1910. Otras ni siquiera tenían nombres, solo palabras escritas a mano. Mi madre, mi niño, Jesús me la cuide. Colocaron la carpa cerca del muro norte, donde había más sombra y menos lápidas. Elise tomó algunas fotos con su cámara analógica, mientras János encendía una pequeña linterna de gas. No encendieron fuego, no hicieron ruido, anotaron detalles. Las lápidas están más juntas hacia el fondo, como si alguien hubiera intentado esconder algo debajo. Muchas flores secas, todas iguales. Dalias blancas. ¿Hay un patrón? Cenaron pan con queso y durmieron temprano. Según el cuaderno, a las 22:10, Elise escribió una frase sola, sin contexto. No deberíamos habernos reído. Y debajo, una pregunta. ¿Por qué hay tierra fresca en la tumba que dice 1897? Nadie sabe si fue broma o advertencia, porque después de eso no hay más anotaciones, solo páginas arrancadas, y al final de la libreta, garabateada con tinta corrida, una frase que apenas se pudo reconstruir por presión sobre la hoja siguiente. Se está moviendo. La madrugada del 14 de julio de 1982 fue inusualmente fría en Malpaisillo. A eso de las 3:15 de la mañana, una vecina que vivía a menos de 100 metros del cementerio, la misma anciana que años después recordaría a los perros ladrando, se despertó sobresaltada por un sonido sordo, como de algo golpeando tierra húmeda. Pensó que era el viento. Pero los perros seguían ladrando, y eso no era común a esas horas. Miró por la ventana, pero no vio nada. Solo el muro del camposanto recortado contra el cielo sin luna. Al día siguiente, no dijo nada. A nadie le gusta parecer viejo y asustado sin motivo. Dentro del cementerio, la carpa estaba aún intacta cuando János se incorporó. Algo había crujido fuera. No era viento, ni ramas. Era otra cosa. Despertó a Elise con suavidad. ¿Escuchaste eso? Ella se frotó los ojos. Se quedó quieta. Los ruidos eran espaciados, como pasos, pero lentos, irregulares. 3 pasos, silencio. 2 más, silencio otra vez. Elise agarró la linterna, la encendió y la luz bailó sobre las lápidas más cercanas. No había nadie, no había movimiento. Pero entonces lo vieron. No una figura, no un rostro, sino una cruz de piedra ligeramente inclinada, que no recordaban haber visto antes. Estaba más cerca de la carpa de lo que debería. Demasiado cerca. János, que abrió la cremallera con cautela. Salió primero, caminó unos metros, iluminó la cruz, la rodeó. Nada, solo tierra. Pero algo estaba fuera de lugar. La tierra frente a la cruz estaba húmeda y removida. Dio un paso más y pisó algo blando. Era una flor, una dalia blanca, aplastada, fresca. Imposible. Volvió hacia la carpa. Pero Elise ya no estaba dentro. La linterna cayó, y el cuaderno, según lo que encontraron años después, se cerró de golpe. Las horas exactas entre las 3:15 y el amanecer del 14 de julio de 1982 siguen siendo un misterio. No existe ninguna fotografía, ninguna carta, ninguna confesión, solo restos. Pero con el hallazgo reciente y los nuevos exámenes forenses realizados en 2023,
los investigadores lograron reconstruir parte de lo que podría haber sucedido aquella madrugada. No con certezas, pero con lógica. Elise fue encontrada con una fractura en el cráneo provocada por impacto lateral. János, con golpes en espalda y rodillas. Ambos tenían lesiones en los dedos, microfracturas que sugieren forcejeo o intento de excavar. El forense usó una palabra que quedó registrada en el acta: sepultados activos. Eso significa que fueron enterrados vivos, no inconscientes, no muertos, conscientes. Y uno de los elementos más inquietantes fue la profundidad. Poco más de 1 metro. Una fosa improvisada, cavada con prisa, sin herramientas profesionales, como si alguien se hubiera apresurado a cubrir lo que no debía ser visto. Ambos estaban amarrados por las muñecas, pero con una cuerda suelta. Lo suficiente como para que, bajo tierra, pudieran buscarse. Y al parecer, lo hicieron. Porque sus manos al momento del hallazgo estaban entrelazadas. Los dedos de János aún presionaban los nudillos de ella. Elise llevaba una mordaza, una cinta de tela descompuesta por el tiempo, pero aún anudada detrás del cráneo. Eso sugiere que ella vio lo que ocurrió antes y que quizá intentó gritar. El mensaje encontrado bajo su cuerpo no fue él. Plantea una línea de interpretación que nunca antes se consideró. ¿A quién se refería? ¿Quién no fue? Y más aún, ¿quién sí fue? La tumba con la fecha 1897 no aparecía en ningún registro parroquial, ni en las copias municipales, ni en las libretas viejas del sepulturero que llevaba más de 30 años anotando a lápiz los entierros en hojas sueltas. Pero estaba ahí, en piedra, con su inscripción gastada por el tiempo: R.M., que no despierte. Fue uno de los detalles que János y Elise anotaron la noche anterior a su desaparición. El único con fecha antigua que tenía tierra fresca, flores blancas recientes y un cuervo tallado en bajorrelieve sobre la lápida. Un símbolo que ninguno de los otros sepulcros compartía. Décadas después, ese mismo cuervo apareció tallado a mano sobre la cuerda que unía los cuerpos encontrados, apenas visible, como una marca ritual. Elise lo había dibujado, según los papeles rescatados, con trazo nervioso y líneas temblorosas. Lo acompañó con una única frase: «Esto no es nativo». Cuando los antropólogos analizaron el símbolo, lo relacionaron con una inscripción encontrada en una tumba similar en Guatemala. Una cruz con alas o un cuervo con espinas. En ambas, la nota que lo acompañaba decía lo mismo: para que no regrese. No estaba claro qué debía impedirse, ni por qué justo esa tumba parecía estar sellada desde fuera. Pero en los archivos antiguos de León, un informe perdido entre documentos de defunción registraba un caso de entierro irregular en 1921, precisamente en San José de Malpaisillo. Un niño de 9 años, sin nombre, sin padres registrados, solo una frase del escribano al margen: se repite el patrón, sellar el sitio. Nadie había conectado nunca ese dato con la tumba de 1897. Hasta ahora. Y fue entonces cuando un investigador joven, de los que aún creen que los detalles hablan, encontró lo que nadie había buscado: una fotografía aérea del cementerio tomada en 1954. En ella, en el mismo punto donde János y Elise se acamparon, puede verse una cruz de piedra caída, rodeada por 5 dalias blancas, y una figura indistinta como de alguien hincado frente a la tierra. Esa cruz ya no existe.
pero su sombra sigue en las fotos. El 7 de noviembre de 2023, apenas 5 días después del hallazgo de los cuerpos, se aprobó una orden judicial excepcional para abrir la tumba con fecha 1897. Fue una decisión polémica. En teoría, ningún sepulcro puede ser intervenido sin autorización familiar, pero en este caso no había familia, no había registros, y cada nuevo indicio apuntaba a que esa lápida no era lo que parecía. La excavación fue lenta. Bajo la primera capa de piedra encontraron otra de tierra mezclada con cal. Luego una segunda losa, sellada con algo parecido a brea seca. No había ataúd, ni restos humanos identificables. Solo una caja, pequeña, de madera negra, y dentro de ella, cuidadosamente plegado, un retazo de tela amarilla con inscripciones en tinta negra, escritas en francés. La tinta estaba casi borrada, pero con ayuda de luz rasante y un espectroscopio, los peritos lograron reconstruir el texto. On la vit, il a touché la terre, on doit recommencer. Lo ha visto, tocó la tierra. Debemos empezar de nuevo. La datación del tejido indicó que era de los años 80. Alguien, en las últimas décadas, había abierto esa tumba y colocado el mensaje dentro. Y más aún, lo había hecho en francés. La letra, tras un análisis comparativo, coincidía, aunque de forma parcial, con la de los apuntes de Elise. Eso dejó solo 2 posibilidades. O ella escribió ese mensaje antes de morir, o alguien más lo escribió haciéndose pasar por ella. Ambas opciones eran aterradoras, pero la segunda lo era más. Nadie había mencionado a Sergio Duarte. Fue sepulturero de San José de Malpaisillo desde 1974 hasta 1991. Un hombre discreto, metódico, al que muchos en el pueblo recordaban por su costumbre de llevar siempre un sombrero blanco y una radio colgada del cinturón. Se retiró sin escándalo, sin homenajes, sin preguntas, pero cuando el caso de János y Elise volvió a los medios en noviembre de 2023, su nombre apareció en un viejo libro de registros parroquiales. Había sido él quien supervisó las reformas del cementerio en 1982, justo en la fecha en que la pareja desapareció. Un periodista local logró localizar a su nieto, que aún vivía en Malpaisillo. El joven aceptó hablar. Contó que su abuelo había fallecido en 2017 y que al limpiar su antigua habitación encontraron una caja metálica con documentos, recortes y un casete. No le dieron importancia, hasta ahora. La cinta, etiquetada con marcador desvaído como San José, julio 1982, fue llevada a la policía. Su contenido fue digitalizado y entregado a los forenses del caso. La grabación dura 11 minutos. En ella, la voz de Sergio Duarte suena tensa, a veces temblorosa. Dice haber grabado aquello en secreto porque no me van a creer, pero yo no me lo quiero llevar al cajón. Durante los primeros minutos, relata lo que vio al regresar al cementerio la mañana del 14 de julio de 1982. Yo sabía que había alguien acampando. No es raro. Turistas vienen a veces, pero al entrar vi la carpa tirada, como si la hubieran sacado a rastras, y al lado unas marcas, como si hubieran arrastrado algo o a alguien. Dice que no encontró sangre, pero sí flores blancas fuera de lugar, y lo más extraño, una cruz nueva, pequeña, clavada en la tierra junto al muro. Él no la había puesto. Nadie en el pueblo la había tallado. Y la base estaba recién quemada.
No quise preguntar, porque yo ya había visto esa marca antes, y cuando uno la ve más de una vez, aprende a no hablar. En el minuto 10, la cinta se vuelve errática. Ruidos de ambiente, un tic-tac lejano, y al final, una frase apenas audible: no eran los primeros. Silencio. Clic. Los investigadores retomaron la frase final de la cinta: no eran los primeros. Y buscaron. No en archivos policiales, sino en registros eclesiásticos, en los márgenes, en las notas olvidadas. En 1961, 21 años antes de la desaparición de János y Elise, la parroquia de Malpaisillo reportó un caso cerrado como peregrinos no identificados. Una pareja, hombre y mujer, de rasgos europeos, que según el párroco de la época, llegaron al pueblo preguntando por las tumbas viejas. Nunca se registraron oficialmente sus nombres, solo una descripción escueta. Ella con una flor blanca en el cabello, él con cámara colgada. La similitud estremeció a los forenses. La muerte de aquella pareja fue atribuida a accidente por derrumbe, en el borde del cementerio, pero nunca se presentó informe forense, y el sepulturero que firmó el entierro fue el mismo Sergio Duarte. Más inquietante aún fue el lugar donde los enterraron, exactamente bajo la tumba con fecha 1897. Sí, 2 cuerpos sobre otros 2, 4 personas, mismo punto, décadas de diferencia, y en ambos casos, cámaras desaparecidas. El 12 de noviembre de 2023, tras confirmar la superposición de entierros no registrados, las autoridades ordenaron una nueva intervención arqueológica en San José de Malpaisillo. Pero esta vez no era una excavación forense, era un sellado, un cierre ritual, administrativo y legal. La orden era clara: extraer todo lo hallado, documentarlo y luego cerrar esa tumba para siempre, con concreto armado, placas de acero y una señal oficial: sitio clausurado por orden judicial. No remover. Durante la segunda jornada de trabajo, al retirar los restos deteriorados del nivel inferior, los del caso de 1961, uno de los arqueólogos hizo una pausa. Su pincel tocó algo duro, pero no piedra. Era una figura metálica oxidada, apenas de 5 centímetros, con forma de cruz, pero torcida. El símbolo era idéntico al hallado en la cuerda que unía a János y Elise, idéntico al cuervo tallado en la lápida de 1897. Pero lo más inquietante fue que estaba envuelto en tela amarilla, como el mensaje encontrado días atrás, solo que esta vez no había escritura. La tela estaba vacía, impecable, limpia, como si esperara algo. Uno de los antropólogos, el mismo que había analizado los huesos de Elise, se negó a seguir. Esto no es normal, ni de aquí. ¿A qué se refiere?, le preguntaron. Esto es un patrón de reemplazo. Silencio. Siempre hay 2. Horas después, cuando estaban por sellar definitivamente la tumba, ocurrió algo más, algo que no apareció en el informe oficial. Una cámara de vigilancia, instalada por protocolo, grabó una sombra que cruzó el ángulo del muro norte. Una figura delgada, a contraluz, caminando lentamente fuera del campo. Ningún trabajador la reconoció. Ningún vecino estaba registrado en el perímetro, y ninguna huella quedó donde se detuvo. Solo una flor, una dalia blanca, aplastada. El cementerio de San José fue clausurado oficialmente el 17 de noviembre de 2023.
Una placa metálica fue soldada sobre la entrada del mausoleo sellado. Se colocaron bloques, cemento y un cordón de seguridad que nadie, en apariencia, tenía intención de cruzar. Pero nadie en el pueblo celebró. Ni encendieron velas, ni ofrecieron misas. Solo hubo silencio. Y en la entrada, alguien dejó una caja de madera cerrada con alambre, sin remitente. Dentro había una copia de una fotografía. En ella, Elise sonreía. Sostenía la cámara con ambas manos. A su lado, Janosch, desenfocado, levantaba una flor hacia el lente. Una dalia blanca, aún viva. Nadie supo quién la reveló. Nadie supo quién la conservó durante 41 años. Pero en el reverso, con tinta azul, había una frase: «Esta fue la última». 2 semanas después, un joven extranjero llegó al pueblo. Caminaba solo, con mochila al hombro y cámara analógica colgando del cuello. Preguntó por el cementerio viejo. El hombre que barría la plaza lo miró fijo y no respondió. El joven agradeció igual y se alejó caminando por la calle de tierra que lleva a San José, donde ya no hay cruces nuevas, donde el viento no mueve las flores y donde al caer la tarde, si uno se acerca al muro norte, dicen que aún se puede oír algo, como uñas, como alguien llamando desde abajo.